Hola, hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en un nuevo programa. Siento que me voy a hacer más para acá porque siento que la cámara está muy lejos. Hoy nos encontramos en un nuevo programa. Recuerden mi programa de la doctora Liz Jaramillo, todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por el canal de Facebook Antena X. Antes que nada, pues darles un saludito, agradecerle a todas las personas que siempre se conectan para ver el programa. Y bueno, déjenme nomás inicio para ver quiénes se están conectando. Y empezamos a platicar el día de hoy. Voy a ver quiénes se están conectando para empezar a mandar saludos. Y ya. Muy bien. Bueno. Bueno, entonces el día de hoy pues vamos a hablar de un tema importante y más porque ya empieza la temporada, ya empieza la temporada y es importante que sepan reconocer los datos, los síntomas para que sepan cuándo se debe y en qué momento se debe consultar. Entonces, el día de hoy pues vamos a hablar un poquito sobre lo que es el dengue, ¿sí? Es importante porque ahora la temporada, bueno, por lo menos por acá en México, Monterrey, ya empezó la humedad, va entrando el otoño y es pues la temporada donde más se comienza a presentar el dengue. Voy a saludar a doña Amparo, ¿sí? A doña Amparito, la quiero mucho, los aprecio mucho y me manda un saludo desde Genérico San Pedro. Genérico San Pedro es una farmacia que hay acá en Monterrey, muy muy buena, queda por Escobedo y la atención es súper buena, así que si llegan a ocupar algo y están por ahí cerca, pues vayan allá. Y también le mando un saludo a doña Lorena, que también siempre se conecta, que la quiero muchísimo y le mando un besito hasta Medellín. Y bueno, como les dije, pues vamos a comenzar a hablar un poco sobre lo que es el dengue, pues porque ya empieza la temporada y es importante que las personas sepan cuál es el momento en que deben consultar, cuáles son los días de la infección, que es como la parte peligrosa o la parte crítica, donde donde pueden llegar todas las complicaciones y que sepan cuáles son los datos de alarma, ¿sí? Entonces nada más recordando, ¿sí? El dengue pues es una infección que es causada por un virus, ¿sí? El virus del dengue, ¿sí? Recuerden, es de la familia Flavivirus, es decir, estos virus se transmiten a través de mosquitos, ¿sí? El dengue, pues hay 4 serotipos, ¿sí? El 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, dependiendo de la zona que estemos y de qué tan endémica o no sea esta, pues hay pacientes que pueden tener una infección primaria o hay pacientes que pueden tener infecciones secundarias e incluso en aquellos países donde la prevalencia es mucho y es una enfermedad tan común, pues los pacientes pueden tener incluso los 4 serotipos y vivir así entre infecciones secundarias, etcétera, ¿sí? Pero es importante saber que hay cuatro serotipos, ¿sí? Porque a veces es de que a la persona le dio el dengue y no siempre tiene que ser sintomático y vuelves y presenta otro episodio, sí es sintomático, el paciente llega con mucha más clínica, pero a veces es porque las infecciones secundarias a veces pueden ser pues más graves de lo que son las infecciones primarias. Entonces, sabemos, el dengue es una enfermedad febril, o sea, no hay dengue sin fiebre, es sumamente raro que haya dengue sin fiebre, ¿sí? Entonces el dengue es una enfermedad febril, es un virus y se transmite a través de un mosquito, ¿sí? El mosquito es Aedes aegypti. Listo. Este mosquito es la hembra, que es la encargada de transmitir principalmente la infección,
¿sí? Ahorita le decimos a producción si busca em, el mosquito que transmite el dengue, a ver si no lo ponen, para que vean cómo son las características, sí, porque se ven en las paticas y en el cuerpito, o sea, es muy difícil porque normalmente no vas a ver cómo es un mosco, ¿cierto? Y cómo es, perdón, cómo es cómo son los mosquitos, pero incluso a veces ni te das cuenta de cuando te pican, pero por eso es tan importante la clínica, ¿sí? Generalmente la infección puede ser tanto asintomática como sintomática o causar pues lo que son síntomas muy vagos y a veces inespecíficos o causar una sintomatología muy florida, una sintomatología grave. Listo, que ahorita les vamos a decir. Pero entonces, bueno, vamos, pues vamos a saludar a Humber Martínez. Dice que desde México acá hay muchos zancudos, sí, hay bastante. Entonces, si ven, así es el mosquito. Si ven las paticas y el cuerpecito tienen como unas rayitas entre blancas y negras, entonces ese es la hembra, sí, que es la encargada de transmitir. A veces logramos verlos y a veces cuando matas un zancudo puedes alcanzar a reconocer, y más si es el mes o el tiempo donde más se presenta la enfermedad y donde más están ellos, pues te puedes dar cuenta de cómo es el mosquito, y si te pico, pues ya valiste. Bueno, y también saludos para César Valdés. Muchas gracias por los mensajitos. Bueno, entonces recordemos que se transmite por picadura. Entonces te pica y posterior a esto puedes comenzar, no es de inmediato, ¿sí? Pero puedes comenzar a presentar síntomas. El dengue, la fiebre del dengue también se llama la fiebre de las fracturas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una fiebre que corta los huesos, que da un dolor como dicen, como doctora, como si hubiera quebrado los huesos, sí. Así es el malestar del dengue. Entonces, el dengue tiene varias fases, ¿sí? Que esto es muy, muy importante para nosotros como médicos y es muy importante para ustedes como pacientes tratar de identificarla, ¿sí? Generalmente la viremia, ¿qué es esto? La viremia es el virus en la sangre, ¿sí? La viremia son los primeros 5 días de la infección. Empieza la fiebre, ¿sí? Y empieza a aparecer la viremia, o sea, el virus empieza a circular en la sangre. Y en este momento donde el virus está circulando en la sangre es donde se presenta la fiebre. Entonces, el dengue presenta principalmente al inicio una fase febril. ¿Sí? Esta fase febril puede durar desde el primer día hasta 3 a 5 días. ¿Sí? Lo normal es que dure este tiempo. Entonces, generalmente es una temperatura que los pacientes presentan temperatura arriba de 38.5 grados e incluso pueden llegar a temperaturas arriba de los 40 grados, y es una temperatura que ocurre siempre, o sea, está todos los días, no es que se me quitó un día y me volvió a aparecer. Hay solo como un 5% en que ocurre ese fenómeno, en que la fiebre está y luego se desaparece por un día y vuelve a empezar. Pero es raro, ¿sí? Es raro que esto suceda. Perdónenme porque es raro que esto suceda así. Entonces, generalmente es una fiebre constante. Esa es la fase febril. Esta fiebre, ¿de qué se puede acompañar? Normalmente se acompaña de mialgias y artralgias. ¿Qué significa esto? Mialgias es dolor muscular, artralgias es dolor en las articulaciones, ¿verdad? Entonces, generalmente los pacientes se quejan de que cuerpo cortado, sí, como si tuvieras fracturado todo el cuerpo. Se quejan también de lo que son el dolor muscular, el dolor en las articulaciones. Y algo muy característico que produce el dengue es un dolor de cabeza o una cefalea que es retroocular, ¿sí? No es una cefalea común que te dicen, ay, no, es que me duele en la parte de atrás de la cabeza o me duele aquí frontal, no, es un dolor retroocular.
se les puede poner incluso los ojitos rojos, podemos encontrar lo que son ganglios, principalmente a nivel cervical. Podemos encontrar, por ejemplo, aumento de lo que es el hígado, ¿sí? Ahorita les voy a explicar. Entonces, ¿qué es? Es una fiebre constante, que la fiebre normalmente dura entre 1 y 5 días, que esa es la fase febril y se acompaña de síntomas de puro ataque al estado general, fatiga, cansancio, puede haber un poco de somnolencia o que los pacientes estén un poco como adormilados, dolor en las articulaciones, puede haber náuseas, vómito, pero eso ahorita lo vamos a hablar porque es muy importante reconocer cuáles son los datos de alarma del dengue, ¿sí? Muy bien. Qué raro que mi mamá no se haya conectado. Bueno, eh, bueno, entonces lo primero que encontramos es una una fase febril. Listo. Luego, clínicamente, con el dengue hay una fase que es la fase crítica, ¿sí? Esta es la fase en la que los médicos más alerta tenemos que estar. ¿Por qué? Porque es la fase donde más peligro corre el paciente de poder morir, ¿sí? Los pacientes se mueren en esta fase. Es una fase muy, muy agresiva. ¿Qué es lo bueno? Que solo una pequeña porción o un pequeño porcentaje de los pacientes llegan a esta fase y presentan síntomas graves en esta fase, ¿sí? Esta fase dura poco, dura de 24 a 48 horas y esta fase se puede presentar desde el día 3 del inicio de los síntomas hasta el día 7. Entonces, esos días son los que nosotros como médicos tenemos que estar más alertas y tenemos que identificar cuáles son los datos que nos da esta fase, ¿sí? Normalmente es una fase donde hablamos de una fuga capilar importante, ¿sí? ¿Qué es esto? El líquido sale de los capilares y se fuga a unos terceros espacios, ¿sí? Entonces, esto es importante porque los pacientes se pueden chocar por esto, entonces empiezan a hacer chocares que baja la presión arterial, el llenado capilar disminuye, los pulsos disminuyen, ¿sí? El paciente empieza con datos de lo que son inestabilidad hemodinámica. Sí, entonces esto es muy importante. Nosotros como médicos, aparte pues de ver que es entre el tercer y el 7º día en que podemos encontrar esto, por medio del laboratorio podemos darnos cuenta porque generalmente pues el dengue, aparte de que es un diagnóstico clínico, pues la verdad es que los valores de algunos laboratorios pues nos ayudan mucho a guiarnos sobre el diagnóstico, a ver cómo está progresando la enfermedad. Entonces, en esta fase crítica es muy importante tomar un examen de sangre, una biometría simple, y así ver principalmente el hematocrito del paciente, que generalmente en la fase crítica este hematocrito aumenta, ¿sí? Y ver las plaquetas. Las plaquetas bajan y el hematocrito aumenta. Y esos son datos esos son datos de alarma. A ver, voy a ver quién se está por acá. Por aquí preguntan Romy Hernández. Ah, bueno, a ver, primero voy a saludar a mi mamá. Le mando un saludito a mi mamá. Bueno, por acá preguntan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ya dio dengue y después vuelve a dar? ¿Es más grave? ¿Es verdad que da más fuerte o el hemorrágico? Bueno, como les estaba diciendo, por ejemplo, si te da, es que es dependiendo de los serotipos. Hay unos un poquito más agresivos que otro, pero generalmente las infecciones que son secundarias, o sea, que ya no fue la primera sino otra, generalmente se pueden presentar de una forma más agresiva que los demás. El que sea hemorrágico o no,
que ya como tal no lo clasificamos así, el que sea grave, ¿sí? Lo que te refieres a lo hemorrágico es que en esa fase crítica, cuando está cuando está el ciclo de lo que es el dengue, de la enfermedad, el ciclo de la enfermedad en la fase crítica, ahí podemos encontrar lo que les decía, las plaquetas bajan y pueden bajar incluso abajo de 20.000 plaquetas, ¿sí? Lo normal es de 150.000 a 450.000, estos pacientes bajan las plaquetas incluso abajo de 20.000 y ahí es donde empiezan los datos de hemorragia, ¿sí? Que son datos de alarma. Entonces los pacientes, por ejemplo, empiezan a tener evacuaciones con sangre, pueden tener vómitos con sangre, dolor abdominal, hemorragias por las encías, orinar sangre y la presión o sea, hacen un estado de inestabilidad hemodinámica porque por falta de volumen, sí, aparte por el sangrado y por la fuga de líquidos que se produce, pues empiezan a haber estos datos de inestabilidad, la presión empieza a bajar y empieza a haber un estado de hipoperfusión, es decir, la sangre deja de llegar a perfundir los órganos y por eso pueden haber daños no más a lo que les dije del ataque, al estado general y todo esto, sino que también puede haber, por ejemplo, daño hepático, incluso daño cardíaco en el sistema nervioso central y otros órganos que ahorita lo vamos a hablar, sí, claro que sí se puede presentar un dengue con datos de alarma, un dengue que ya es grave, ¿sí? Pero es en esta fase, por eso les digo que es muy importante que nosotros como médicos sepamos en qué fase está el paciente clínicamente, primero para saber qué estudios vamos a pedir, segundo cómo lo vamos a manejar y saber en qué momento el paciente se nos puede poner grave y cómo lo vamos a manejar, ¿sí? Luego, pues esta fase es una fase crítica, ya les dije, se puede dar desde el tercer al séptimo día después del inicio de los síntomas. Entonces las personas que por ejemplo, hayan tenido o lleguen a tener una enfermedad por dengue, ¿sí? Que empiecen con fiebre, cuando se quita la fiebre es cuando más peligro hay de que comiencen las complicaciones. No es como que, ay no, ya se me quitó la fiebre, qué bueno, estoy mejorando, no. Ahí cuando se quita la fiebre es cuando más riesgo de complicaciones hay y es cuando nosotros tenemos que tener más cuidado. Pero ahorita les voy a decir cuáles son los datos de alarma para que ustedes sepan en qué momento deben consultar, porque el tratamiento del dengue es simplemente sintomático. Ya cuando hay datos de gravedad es un tratamiento de soporte, pues para que el paciente no se nos vaya a morir. Listo. Bueno, entonces después de esto, pues viene una fase de recuperación, viene una fase de convalecencia, que es a la que la mayoría de los pacientes llegan, y pues esta fase dura de 2 a 4 días, ¿sí? Es la mayoría, ¿sí? La mayoría de los pacientes se resuelve, es raro que muchos pacientes lleguen con datos de gravedad, aunque la verdad, la mayoría de los que tenemos en hospital, o sea, la mayoría de los que ingresamos al hospital, pues son pacientes que llegan con datos de alarma, entonces son pacientes que se tienen que quedar hospitalizados, pero no todos los pacientes con dengue tienen que estar en un hospital. Si es un paciente sin datos de alarma, nada más lo vamos controlando, principalmente con un examen de sangre, que es la biometría hemática, para ver que el hematocrito no vaya a aumentar en esos días donde hay un periodo de la fase más crítica y que las plaquetas no vayan a bajar, al contrario, que las plaquetas estén aumentando. Listo. Bueno. Voy a mandar saludos a los que se están conectando para descubrirle. Le voy a mandar un saludo a Lenin Zapata, que es un amigo de muchos años, que me cae súper bien, y le mando un saludo, y también a Benito Antopia, le mando un saludo a Jason Rodal, a Arturo Ibarra, que son compañeros, colegas. Bueno, también le mando un saludito a Mateo Arango, le mando un beso muy grande. Le mando un besote muy grande a ese hombre que está muy guapo también. Mentira, ya veo. Bueno, y por acá otro mensajito. Dice, muchas gracias por la información. Tengo un sobrino de 9 años con segundo caso de dengue en menos de un año. Tiene 2 días
y sin temperatura, y ya sin temperatura que llegó a 40. Ok, bueno, normalmente pues obviamente entonces hay que tener mucho cuidado, pero pues las personas que se nos pueden inestabilizar o tener más riesgo de complicaciones, obviamente son los niños y las personas, o sea, en los extremos de la edad, sí, tanto los niños como las personas adultas. Entonces es muy importante vigilar, por ejemplo, en su niño de 9 años, que por ejemplo no vaya a comenzar a sangrar al momento de cepillarse, que no vaya a tener dolor abdominal intenso, que no vaya a tener un vómito persistente que sea incontrolable, que por ejemplo la mamá no lo note muy dormido, muy letárgico, que no sea el mismo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, vigilar que no le vayan a salir manchitas de sangrado en la piel, que son las petequias, o ya los más grandes, que son los hematomas, ¿sí? Bueno. También le mando un saludito, por acá se está conectando el doctor Gustavo Mazo, sí, un profesor mío de la Facultad de Medicina que me dio histología, no se me olvida, la sufrí. Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre, aparte de los síntomas que ya hablamos, pues podemos encontrar. Entonces, ya sabemos que el dengue produce, es una enfermedad febril, produce la fiebre, es una fiebre alta, ¿sí? Es una fiebre que se acompaña del dolor de cabeza, del dolor retroocular, del dolor muscular, también el dolor en lo que son las articulaciones y también puede presentar un rash, ¿sí? Entonces no se asusten si les sale un rash en el cuerpo, ¿sí? Generalmente lo pueden presentar al segundo día o en la fase de convalecencia al final también pueden llegar a presentar el rash y puede persistir por lo que es algunos días. Normalmente en la fase febril la mayoría de los pacientes presentan dolor articular, o sea, el dolor en las articulaciones se presenta en el 60 al 80% de los pacientes. Entonces es muy común que duelan tanto, como dicen los pacientes, es que me duelen los huesitos, como si me hubieran, doctora, pegado así una paliza increíble, sí, así duele. Otra cosa, entonces, cuando sospechamos de que el paciente puede estar presentando un dengue, pues lo primero que nosotros hacemos, aparte del examen físico, es pedir una biometría hemática, ¿sí? Lo más característico que encontramos al inicio es que puedan estar bajas lo que son las plaquetas, pero al inicio no tienen que estar tan disminuidas. Normalmente están por debajo de 100.000, ¿sí? Pero no tan abajo como lo están en la fase crítica. Y otra cosa muy característica que produce el dengue y en general los virus es que produce una linfopenia, ¿sí? Como muchos ya saben, siempre les dicen, ay, es que trae las células de la defensa como alticas, ¿sí? O las células de la infección las trae como altas, así es que les decimos nosotros a los pacientes para que nos puedan entender, es que trae sus células que nos muestra que hay una infección porque están alticas, cuando los neutrófilos están altos, cuando los leucos están altos y nos hablan de una infección, principalmente los neutrófilos de una infección bacteriana, pero cuando los linfocitos están bajos es muy común que sean por infecciones virales, en especial por este tipo de infecciones, dengue, zika, chikungunya, etcétera. Bueno, y otro parámetro, sí, este virus es hepatotropo, o sea, este virus afecta también el hígado, entonces no es raro encontrar aumento de la AST o de las transaminasas en el examen de laboratorio de los pacientes, pero generalmente no es un aumento tan alto, simplemente se refiere que es de 2 a 5 veces por el valor normal. Recordemos que las transaminasas, sí, o las transaminasas son dos, ¿sí? La AST y la LT. La AST es más específica del hígado, en cambio la LT. La AST está en muchas otras partes del cuerpo. Entonces, por eso esta es la que principalmente
se puede elevar en estos pacientes. Aparte de que estos pacientes pues se pueden presentar con lo que es hepatomegalia o agrandamiento del vaso y que puede ser doloroso. Voy a ver si manda mensajitos. Por acá me dice el doctor Gustavo, felicitaciones, muchas gracias doctor, le mando un abrazo hasta allá, hasta Medellín. Por acá se conectan otras personas, les voy a mandar saludos a Santiago Quintero, le voy a mandar saludo a la doctora, a la profesora y a la doctora Jimena Aguilera. También le mando un saludito también a Héctor Briceño y pues también al doctor Emanuel Ruiz. Y pues César Valdés, no sé qué es, pero bueno, le mando también un saludito, no sé quién es, pero pues te mando un saludito. Bueno. Voy a hacer el dibujito de lo que son las ya podemos quitar el mosquito. Les voy a hacer el dibujito de lo que son las fases para que me entiendan y poder así explicarles de mejor forma. Para que sepan cuándo vamos a tener que identificar lo que son los datos de alarma, ¿sí? Entonces vamos a hacer aquí y vamos a hacer una aquí. Vamos a hacer más o menos un periodo de unos 10 días, ¿sí? Aparte que saber en qué fase está, pues nos va a ayudar a hacer el diagnóstico principalmente es clínico, ¿sí? El diagnóstico es clínico porque generalmente los estudios de laboratorios que pedimos pues son estudios que se demoran, ¿sí? Pero es muy importante saber en qué fase de la enfermedad estamos, ¿sí? Para saber qué tipo de estudios vamos a pedir, porque la verdad es que se elevan dependiendo de la fase, en la que está, ¿sí? Entonces, tenemos que recordar, aquí está del 1 al 10 días, ¿sí? Entonces, el inicio de la enfermedad, aquí comienza la enfermedad y normalmente se mantiene una fiebre entre 1 y 5 días, que es la fase febril, ¿verdad? Entre los 3 y los 7 días vamos a encontrar lo que es la fase crítica. Y en esta fase crítica es donde vamos a, por lo menos bioquímicamente o por lo menos por medio de laboratorio, es donde vamos a poder evidenciar algunas cosas, como qué cosas, por ejemplo, en esta fase aumenta el hematocrito, generalmente arriba de del 50% del hematocrito, y disminuyen las plaquetas. ¿Sí? Y en la fase de convalecencia o en la fase de recuperación, que comienza y dura unos 3 a 4 días, pues empieza a lo que son a reabsorberse toda esa fuga capilar que hubo en esta fase crítica, ¿sí? Empieza a disminuir el hematocrito porque pues la fuga capilar empieza a reabsorberse el líquido y deja de haber esa hemoconcentración que se produce y empiezan a aumentar las plaquetas. Y empiezan a aumentar las plaquetas. Entonces, les voy a decir cuáles son los datos de alarma o qué es lo más importante que nos puede hablar de que el paciente, aparte de que está en la fase crítica, pues se nos puede complicar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los sangrados, ¿sí? Tal vez un sangrado, por ejemplo, al momento de cepillarse y así, pues tal vez no sea tan grave. Eso lo vamos a tener que correlacionar con el valor de las plaquetas que el paciente esté presentando, ¿sí? Pero los datos de alarma son, por ejemplo, el dolor abdominal intenso, ¿sí?
ya sea principalmente cuando hay dolor en el hígado, generalmente se produce, o cuando hay hepatalgia, sí, que es un hígado doloroso a la palpación, generalmente este daño al hígado se produce por una hipoperfusión, sí, al haber una hipovolemia, por una extravasación de líquidos a terceros espacios, pues la sangre que nutre, que lleva oxígeno a lo que son los órganos más importantes, pues deja de llegar y eso duele, ¿sí? Otro signo de alarma es el vómito persistente, ¿sí? Es aquel vómito que no para y no para, eso es un dato también de alarma. Por ejemplo, lo que es la letargia o la somnolencia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que el paciente está muy dormido, que el paciente ya no se levanta de la cama cuando normalmente era una persona activa. Esto también es un dato importante de alarma. Y algo que es muy, 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 muy importante, pues son los sangrados del tubo digestivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las evacuaciones con sangre, los vómitos con sangre, es un dato de alarma muy importante. Yo tuve un paciente que tuve en cuidados intensivos, era un joven, no se me olvida, bueno, es porque se salvó. Pero gracias a Dios, porque él llegó con un dengue severo, o sea, un dengue sumamente grave, llegó en la etapa crítica, ¿sí? Y llegó con un sangrado gastrointestinal increíble, o sea, lo normal en un hombre es que la hemoglobina esté arriba de 15, ¿sí? Entre 15 y 17. Pero pongan pues cuidado, él se mantuvo con hemoglobina de 2, o sea, 2. Eso no es nada, no se murió porque era una persona joven, era una persona saludable que pudo aguantar eso. Pero me marcó mucho porque, o sea, si ves sangrados y todo, pero él literal aventaba coágulos de sangre por la boca y también evacuaba coágulos de sangre por la boca, hasta que gracias a Dios, pues, o sea, se mantuvo obviamente con transfusiones, con líquidos, con puro manejo de soporte, y se salvó porque salió de esa fase y empezó pues la fase de la recuperación. Pero me acuerdo mucho porque era un paciente joven de 23 años que iba iniciando la carrera de medicina y le pasó eso acá, porque acá hay mucho, mucho, mucho dengue. O sea, yo estoy súper picada, espero no empezar con síntomas los siguientes días. Ustedes no saben la cantidad de mosquitos que hay. A ver. Bueno. Bueno, entonces estamos hablando de los datos de alarma, entonces ya saben, dolor abdominal intenso, vómito persistente, pacientes que están muy dormidos, que ustedes los vean muy dormidos, que nosotros como médicos al examen físico encontremos lo que es el hígado crecido, sí, que esté normalmente 2 centímetros abajo del reborde costal, pues eso también es un dato de alarma. Sí, en estos pacientes, como quiera, es bueno pedir lo que es un ultrasonido tanto de abdomen y un ultrasonido pulmonar. ¿Por qué? O radiografía pulmonar. ¿Por qué? Porque estos pacientes también en esta fase pueden hacer lo que son derrames pleurales, ¿sí? Entonces, esto también es muy, muy, muy importante. Entonces, ya me está picando. ¿Será que me picó algo? Ah, mentiras. Pero por eso las personas, las personas que por ejemplo, no sé, por alguna razón comiencen con fiebre alta, dolor de cabeza, retroocular, dolor en los músculos, en las articulaciones, tengan muy presente esos datos de alarma, sí, porque ahí es el momento en el que sí hay que consultar. Obviamente, al inicio de los síntomas consulten, porque si es un dengue, pues tenemos que hacer un control con biometrías para vigilar principalmente que las plaquetas no nos vayan a bajar a un grado de que podamos tener hemorragias espontáneas, sí, que son principalmente cuando las plaquetas bajan abajo de 20.000 y pues los riesgos que vienen si bajan más, sí, o sea, si tenemos un paciente así con plaquetas súper bajitas, pues abajo de 10.000 incluso, pues nos pueden hacer incluso hemorragias del sistema nervioso central. Entonces estos pacientes que tengamos con diagnóstico de dengue, pues es muy importante,
hacer un control con biometrías para ver cómo se está comportando, ¿sí? Esto lo podemos ver, recordemos, con el hematocrito y con las plaquetas. ¿Listo? Entonces es muy importante, por ejemplo, ver que el paciente no empiece con falta de aire ni nada de estas cosas, porque también nos pueden hacer lo que es derrame pleural en los pulmones, que se les llene de líquido los pulmones, para que me entiendan, y esto es importante también manejarlo. Voy a ver quién está por acá conectándose. Bueno, la profe Jimena también me manda saludos, yo también le vuelvo a mandar saludos y a su hija que está preciosa, Bueno, entonces, déjeme donde dejé mi conocimiento extra. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es también el diagnóstico, más que todo para pues los estudiantes de medicina, principalmente, porque el resto, para que sepamos en qué momento vamos a pedir como tal los laboratorios. Entonces, también está este dibujito pelle acá, que yo no sé dibujar mucho, pero también que nos va a servir para saber, ¿sí?, cómo vamos a hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, ay no, me voy a sentar porque le voy a mandar saludos a un doctor que yo, o sea, lo admiro. Le voy a mandar un saludito al doctor Luis Aristizábal, él es urgenciólogo de mi facultad y él sabe que le debo una y mil cosas, o sea, lo que aprendí de él, fueron mil cosas, tanto que crecí como persona, como profesional, entonces en serio que para mí es una persona de la que yo igual me siento muy orgullosa y le debo mucho y pues él lo sabe, ¿sí? Entonces le mando un saludito al doctor y muy feliz porque pues él nos ayuda a crecer mucho como profesionales y pues es de mi facultad, entonces pues salimos, o sea, nos ayuda a salir muy, 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 muy bien preparados y más en la parte de que es la urgencia, es excelente. Entonces le mando también un abrazo. Entonces, vamos a ver que el dengue, ya saben, es un diagnóstico meramente clínico, ¿sí? Porque por clínica lo podemos diagnosticar, pero pues también hay serología y hay estudios de sangre que podemos pedir para hacer para confirmar el diagnóstico, pero normalmente estos estudios se demoran, ¿sí? Pero entonces podemos hacer los que podemos pedir. Hay métodos directos y hay métodos indirectos, ¿sí? Los métodos directos, pues es, por ejemplo, principalmente, medir lo que es el antígeno, medir lo que es el genoma, ya sea por genoma, medir lo que es la detención del genoma o medir el virus, ya sea por PCR principalmente. Y los indirectos, pues son las inmunoglobulinas que pedimos, sí, principalmente la IgG y la IgM. Que recuerden que estas se elevan dependiendo de la fase en la que esté la enfermedad, sí. La IgM se eleva principalmente en las infecciones agudas. Y la IgG es importante en estos casos, ¿por qué? Porque nos puede ayudar a identificar tanto una infección primaria como una infección secundaria. Ahorita les voy a explicar de qué manera. Bueno, entonces es importante saber porque a veces, pues, no sé, personas piden de que no, pidámosle el antígeno NS1 al paciente, pero se lo pidieron cuando ya pasó la fase en el que lo íbamos a encontrar en sangre, entonces va a salir negativo, van a decir no era dengue, pero no es así. Por eso es muy, muy importante saber en qué fase lo vamos a pedir. Entonces recordemos que en los primeros días es donde está la viremia, ¿sí? Estos días es donde está la viremia, los primeros 5 días. Y recordemos que la viremia es el virus en la sangre, ¿sí? En estos primeros días es donde vamos a poder pedir el antígeno, que es
ya se me olvidó, el NS1, ¿sí? Entonces, en estos primeros 5 días, si agarramos al paciente en esos primeros 5 días y le pedimos esto en sangre, pues va a salir positivo, ¿sí? Si es dengue. El antígeno NS1. De igual forma, en esos primeros días podemos identificar también el RNA del virus, ¿sí? Principalmente, RNA. Entonces, esto es lo que podemos pedir en los primeros días. Lo que es el IgM y el IgM normalmente se nos va a elevar de inmediato o en el cuarto día más o menos de la infección. Entonces, el IgM empieza a elevarse como por acá, ¿sí? Se eleva y luego empieza a caer. El IgM. Esto nos habla de una infección aguda, ¿sí? Algo que está pasando ya, que la infección está. El IgG, recordemos, es una inmunoglobulina de memoria, o sea, nos habla de que, por ejemplo, si le pedimos un IgG al paciente, puede decir, ah, no, es que está positivo, pues ya tuvo el dengue. Pero el IgG nos ayuda para ver si el paciente tiene una infección secundaria, o sea, si se infectó de nuevo, ¿sí? Por el dengue, por el virus. ¿Por qué? Porque normalmente en la primoinfección él se empieza a elevar como en el 7º día, pero se empieza a elevar de una manera lenta y cae, ¿sí? Entonces el IgG cuando lo buscamos en una persona que está infectada por primera vez, o sea que solo se ha infectado de un serotipo del dengue, recordemos, hay 4 serotipos, normalmente se empieza a elevar por acá el IgG de forma lenta y cae, ¿sí? Pero cuando queremos ver si, por ejemplo, es una infección secundaria, es decir, o una reinfección, es decir, el paciente se infectó con otro serotipo del dengue, normalmente el IgG se empieza a elevar desde el 4º día y de una forma muy alta y significativa, ¿sí? Se empieza a elevar y hace picos más altos y significativos. Entonces, por eso es importante poder entender qué exámenes de laboratorio pues vamos a pedir dependiendo de la fase en el que el paciente se encuentra. Entonces, por eso es muy, muy importante que los estudiantes de medicina sepan muy bien cómo es el ciclo de la enfermedad por el virus del dengue, para que sepan hacer un diagnóstico oportuno y pues saber en qué momento se va a presentar los pacientes con datos de alarma. Bueno, voy a saludar por acá, voy a saludar a Sofía Martínez, una gran enfermera que siempre, a ellos son los que nos salvan a nosotros los médicos siempre. Bueno, también a Meli, y a Hugo también le mando un saludito, hace mucho no lo veo, ya es todo un neonatólogo, pero también le mando un saludo, él sabe que lo quiero mucho y lo aprecio mucho. Bueno, el tratamiento. Ya nos están levantando la mano por allá, tan rápido, no sé, me va a tocar pedir más espacio, o sea, no. Deben más espacio, por favor, ¿qué es esto? Bueno, el tratamiento del dengue es meramente sintomático, ¿sí? No se recomienda tomar medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, que son estos, el diclofenaco, el ketorolaco, el naproxeno, el ibuprofeno no se recomienda porque esto nos puede afectar o nos pueden ayudar a que tengamos de alguna manera otros datos de sangrado si el paciente empieza, por ejemplo, a disminuir muy rápido las plaquetas. Entonces, estos medicamentos no se recomiendan. Se recomienda pues el acetaminofén, aunque no crean, chicos, el acetaminofén sí sirve, y sirve si se usa adecuadamente. Entonces, eso de que solo me dan acetaminofén, o sea, es lo indicado, y el acetaminofén sí sirve. No es tan malo como ustedes creen. Entonces, otra cosa es que cuando los pacientes, ustedes sabemos que pueden entrar en una fase crítica,
y todo, es muy importante la hidratación, ¿sí? En estos pacientes es sumamente importante la hidratación y el requerimiento de los líquidos es altico, ¿sí? Eso sí, lo manejamos nosotros, cada quien como médico, pero sí debemos saber que es muy importante la hidratación en estos pacientes. Aparte, esto también puede afectar lo que es el riñón y nos puede hacer lesiones agudas en el riñón, necrosis tubular, etcétera. Entonces es muy importante la hidratación, el control del malestar, el dolor en las articulaciones, sí, principalmente con lo que es el acetaminofén o el paracetamol, ¿sí? Vigilar datos de sangrado, ¿sí? Y los datos de gravedad, el dolor abdominal, que no vaya a haber crecimiento del vaso, que no vaya a haber aumento de las transaminasas, que son estas que se producen por los hepatocitos del hígado, y principalmente eso, vigilar que no, que las plaquetas no estén bajando en vez de estar subiendo, que es lo que necesitamos para ver una pronta recuperación, y muy importante vigilar al paciente en lo que es la fase crítica, ¿sí? Entonces, espero les haya gustado y les sirva mucho. O sea, recuerden, esta época es de dengue. He visto estos que van del mes, 10 días, fácil, más de 10 dengues. Entonces, por favor, cuídense mucho. Si van a salir a quintas, o a lugares donde están mucho estos mosquitos, protéjanse con repelente. A veces no funciona, pero protéjanse, y si llegan a tener alguna de las sintomatologías que les mencioné, por favor consulten, ¿sí? Y más si llegan a tener alguno de los datos de alarma, ¿sí? Nada más, les recuerdo, sigan a Antena X en Facebook, Antena X en Instagram y Antena X en YouTube. Sí, ahí están todos los programas, no solo es este programa, hay muchos otros programas muy interesantes que a algunos les puede gustar. Recuerden seguirme en mis redes sociales como doctora Jaramillo 92 en Instagram, y en mi Facebook como doctora Liz Jaramillo, ¿sí? Muchas gracias a los que siempre se conectan. Como siempre, les mando saluditos a toda mi familia hasta Medellín, a doña Lorena, que es mi otra familia, a don Luis le mando un saludito que ya había quedado de mandárselo y se me había olvidado, entonces le mando un saludito también a don Luis Arango, y a mis sobrinas, que las amo con todo mi corazón, que las extraño y que estoy contando los días para verlas. Y pues bueno, los quiero mucho, muchas gracias a todos los que siempre se conectan, muchas gracias a todas las personas que me apoyan por Instagram, y a los que no, pues vayan a hacerlo. Sí, les mando un beso y nos vemos el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde, siempre por el mismo canal. Y recuerden, cuídense del dengue, por favor, por favor. Mentira, les mando un beso, bye, nos vemos.